España, reino de los océanos. La Atlántida sí existió, el delta del Mediterráneo. El resumen. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso buenas madrugadas, dependiendo a la hora a la que veas esto. El vídeo anterior a este lo logré resumir en poco más de 2 horas de duración. Originalmente tenía más de 4 horas. Era importante explicar todo, contar todo y enseñar de dónde habían salido las informaciones basadas en datos científicos, en informes científicos, que confirmaban la hipótesis que emitía. Pero, claro, 2 horas son mucho tiempo. A lo mejor tú vas con prisas y no sabes si el vídeo te va a interesar. Entonces he decidido hacer este resumen. Me lo han aconsejado y bueno, sacando la pata que otra hora metimos. Es bueno aceptar los errores. Seguimos teniendo problemas con el croma. No lo he podido solucionar, obviamente, en este poco tiempo. Y voy a hacer lo mismo que hice, desaparecer yo de pantalla. Y bueno, pues lo que os conté, resumíroslo. Esta es la dirección de la página web, spnuniversal.com. Todo lo que vais a oír aquí está en ella. Muchas de las cosas que no vais a oír aquí también están en ella. Y hay muchas cosas de las que aún no hemos hecho vídeos. Hablamos de Platón, hablamos de Solón, vimos el Critias, vimos el Timeo, cosas fundamentales que están mal traducidas o que deben de ser aclaradas. Descartamos algunas cosas como que la isla de Santorini, Tera, pudiera ser la Atlántida, en función de lo que dicen los propios textos de Platón. Dimos crédito a este señor, Georgios Díaz Montesano, y explicamos muchas cosas de él citándolas completamente y diciendo por qué eran importantes. Y lancé mi hipótesis, que la isla Atlántida jamás fue una isla, propiamente hablando. Se trató de un extraordinario delta marítimo oceánico, el delta del Mediterráneo. ¿Por qué no fue una isla? Pues porque uno de los textos que encontramos, en el Timeo concretamente, se nos dice que cuando sucedió la catástrofe, el cataclismo, lo que quedó en su lugar fueron fondos de poca profundidad y fangosos, de arenas, de limos. Y las islas de roca no dejan eso cuando son destruidas ni cuando se hunden bajo el mar. Las islas volcánicas no dejan eso cuando son destruidas o se hunden bajo el mar. Las islas coralinas no dejan eso cuando son destruidas o se hunden bajo el mar. Dejan rocas volcánicas o dejan rocas de coral. No hay ningún tipo de isla más, salvo lo que son los deltas, si queremos considerarlos una isla, que sí, al ser una acumulación de sedimentos, pues pueden dejar en su lugar limos, arenas y cosas similares. Pero claro, los deltas se producen a la desembocadura de los ríos, no en la conexión de un mar con un océano. Pero sin embargo, existen razones científicas para pensar en ello. Bueno, estuvimos viendo cómo son los deltas, cómo están constituidos, para entender un poquito lo que había pasado, y vimos esto. Esto es la inundación zancliense. Tras la crisis salinal mesienense, que ocurrió hace unos 6 millones de años, subió la cordillera Alborán, cerró la comunicación entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, y esto se secó. Y estuvo seco 260.000 años, más de 250.000 de años. Llegó un momento que se rompió lo que actualmente es el estrecho de Gibraltar y se inundó. Vimos por informes científicos que esa inundación, concretamente el informe del doctor Petiáñez, que esa inundación se produjo muy rápidamente. Había discusiones sobre si se había producido a lo largo de siglos, pero no. Este equipo científico ha demostrado que se produjo en menos de 2 años y que se produjeron corrientes de más de 100 kilómetros por hora. Eso provocó una erosión y transformó durante el llenado las aguas del Mediterráneo en un barrizal, básicamente, de agua mezclada con sedimentos. Vimos que esos sedimentos, si pudieron salir del Mediterráneo de algún modo, se verían arrastrados por la corriente circular atlántica y proyectados en dirección sur. Es decir, harían aproximadamente esto y pudieron llegar incluso hasta aquí abajo. ¿Que todo esto fue un delta? Pues no, es muy improbable. Pero sí que pudo ser que cerca del estrecho se produjese ese delta. ¿Por qué? Pues porque existe un fenómeno que pasa incluso hoy en día, en la que el agua atlántica, que tiene poca sal, entra en el Mediterráneo, mientras que el agua mediterránea, que tiene mucha más sal, sobrepasa los 286 metros del umbral del Camarinal, pasa por encima de él y se vierte al Atlántico. Esta diferencia de sal es tan solo de 0,8 a 3,6 partes por mil. Esto es muy poquito, es menos de 1 parte por 1000 a menos de 4 partes por 1000. Durante la inundación zancliense
Esas grandes corrientes de más de 100 kilómetros por hora, esa turbulencia, tuvo que meter más de 3,6 partes por mil de tierra en esta agua. Y por lo tanto, esta agua desbordó el umbral del Camarinal por debajo de la que entraba del Atlántico. ¿Cuánto duró esto? Pues no lo sabemos, no lo hemos calculado. Pero posiblemente duró varios meses. Estuvo durante varios meses entrando agua atlántica y saliendo agua mediterránea muy cargada de sedimentos. A lo mejor 500 partes por mil, no lo sabemos. Pero esto se tiene que investigar, que es lo que decimos nosotros. Y al pasar el umbral del Camarinal, al encontrarse en una zona atlántica más amplia, más profunda, lo que ocurrió es que la corriente perdió fuerza, perdió velocidad, perdió capacidad de arrastre y esos sedimentos se depositaron en el fondo. Un poquito más adelante de esto tenemos el Alto de Espartel, que mide unos 50 metros de profundidad. Debieron de formar una isla en torno a él. O quizá una turbulencia formó esa isla, ese delta, nada más pasar el umbral del Camarinal. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es cuándo fue destruido, porque hay un estudio del profesor Lario que nos muestra que en Doñana se produjo un maremoto entre el 4000 antes de nuestra era y el 3500, y ese maremoto fue suficiente para deshacer el delta. Posiblemente desde hace 5.300.000 años que se formó hasta esta fecha de en torno al 1500, al 2000 antes de Cristo, se fue deshaciendo poco a poco ese delta para acabar siendo mucho más pequeño, lo suficientemente pequeño como para que este maremoto lo destruyera ya por completo, hace 3.500 años. Vimos el efecto Necao. Necao es un faraón egipcio, que, entre otras cosas, envió a un grupo de marineros fenicios a intentar circunnavegar África para conectar desde el Mar Rojo al Mar Mediterráneo. Y estos marineros descubrieron que el Sol, cuando doblaron en dirección oeste, por debajo de África, por el sur de África, lo veían a la derecha. Y esto no lo creyó nadie. Y permaneció así desde el 600 y pico antes de Cristo hasta el siglo XV, que los marineros portugueses circunnavegaron África y entonces descubrieron que el efecto este de que el Sol estaba al revés que en el Mediterráneo, a mediodía, era tal cual. Y se descubrió que eso era la verdad. Porque contaron una cosa que en su época era inexplicable, que no tenía ningún sentido, que parecía una fantasía, y más tarde se descubrió que era verdad. ¿Y dónde encaja esto del efecto Necao? Pues encaja en este trozo del Timeo. Posteriormente, tras un violento terremoto y un cataclismo extraordinario en un día y una noche terribles, y aquí tenemos el efecto Necao, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra. Esto parece una fantasía ahora, se la tragaron los infiernos, es algo así. Pero sin embargo, aquí tenemos un señor al que se lo está tragando la tierra. Ha caído en arenas movedizas. Y cuando estudiamos cómo se producen las arenas movedizas, vemos, en la Wikipedia lo encontráis, lo que es la licuefacción de suelo, la licuación, que es la forma correcta de decirlo. Una de las razones por las que se produce es por los terremotos en suelos sedimentarios, tales como arenas sedimentadas y gravas, y eso hace que ese terreno se transforme en arenas movedizas. Y todos los griegos, que no eran griegos, realmente eran aqueos, que habían desembarcado en esa tierra, en esa isla, que realmente no era una isla, sino un delta, y que no se llamaba Atlántida. Atlántida fue un nombre que le puso Solón bastantes años después, bastantes siglos después, porque Solón vivió sobre el 600 a.C. y esto os estoy diciendo que ocurrió sobre el 1500 a.C. No sabemos cómo se llamaba, lo hemos de buscar. Cómo la llamaban los griegos, que no eran griegos, eran aqueos de entonces. Lo que sí sabemos es que los egipcios la llamaban de otra forma. Lo sabemos gracias a este señor, Georgios Díaz Montesano, y esto lo han confirmado varios arqueólogos con los que he consultado, y este es el nombre que recibía esa tierra. Este es el jeroglífico que nos habla de una ciudad, un país, un reino relacionado con las aguas, con el dios Horus. Y la pronunciación de este jeroglífico venía a ser algo así como Span, unas vocales que no conocemos. Pudo ser España, Spanu, Spane, España, el reino de los océanos, porque el significado es este, el reino, el país, la tierra, del agua, del mar, de los océanos. Por eso estos vídeos se titulan España, el reino de los océanos, que es un nombre anterior al de Atlántida, que se inventaron también los egipcios, no sabemos cómo se llamaban ellos a sí mismos, esos habitantes, si los hubo de esa tierra. Lo que sí que sabemos es que para los egipcios eran los hispanos, esa tierra la llamaban España, y que luego llegó Solón y dijo, bueno, pues como los egipcios le han puesto el nombre que han querido, pues le voy a poner yo el que quiero, y lo voy a llamar Atlántida, y ese pueblo lo voy a llamar Atlante.
Vimos algunas cosas de ese pueblo, algunas muy importantes que vamos a ver posteriormente, como que a su dios o a su rey, da lo mismo lo que queréis pensar, le hacían ofrendas no de animales sacrificados, no de cabezas humanas ni corazones, de frutas. Era un tipo de cultura, una civilización muy diferente. Y como vemos, bueno, pues aquí se ve lo que es el estrecho de Gibraltar y la isla frente al estrecho, y lo que es actualmente Doñana, que en este momento pues no estaba cubierto de arenas. Y vimos algunas cosas que demuestran que esto debió de ser así, como por ejemplo la dispersión de los bifaces, la industria lítica 2, que no sabemos cómo, pues logró saltar de África a nuestra península, cuando esto era materialmente imposible porque el estrecho tenía muchísima corriente y muchísimos vientos. Y si por la glaciación había bajado el nivel de las aguas, pues la física dice que las corrientes debían de ser más fuertes y los vientos más fuertes aún, posiblemente en torno a 200 kilómetros por hora. Esto no era transitable por unos seres humanos que acababan de aprender, como quien dice, a tallar las piedras y hacer herramientas con ellas. Sin embargo, pues si existía el delta del Mediterráneo, tuviera el tamaño que tuviese, esos antecesores de los seres humanos sí que pudieron pasar a la península, sí que pudieron habitar este delta, igual que los animales. Y hablando de animales, pues hay evidencias de que hubo animales que después de que se produjese la rotura del puente que cerraba el estrecho, pues siguieron pasando de África a la península. Esto lo veremos en próximos documentales y lo explicaremos más ampliamente. Y por último acabamos con esta preciosa imagen del delta del río Lena, en Siberia, en el que vemos las aguas congeladas, que son las que tienen ese color rosáceo, y vemos la cantidad de agua que hay en todas partes, la cantidad de canales. Esto más que nada lo enseñamos para hablar de él en futuros vídeos, porque esto explica si esa gente se puso a vivir en el delta, por qué desarrollaron muy pronto la navegación. Y ya está, esto es un resumen, hemos intentado que sea lo más corto posible y os agradezco vuestra atención. Si queréis ver todos los datos y toda la información, la tenéis en el vídeo original. Y pronto, nuevos vídeos. Muchas gracias y a vuestra disposición para enseñaros cosas que no os han querido contar y que muchos se han preocupado durante mucho tiempo en ocultar. Nos vemos.